Y lo que hace la diferencia pues es nuestra función, ese trabajo precioso que el Señor ha encomendado en nuestras manos y al cual de manera personal yo deseo hacerlo con la mayor fidelidad y la mayor integridad posible. Amén. O sea que usted conoció al Señor como a los 13 años, le entregó su vida. Yo fui evangelizado más o menos a esa edad, pero fui evangelizado por este hermano y compañero que le comento, hoy es hermano pastor, pero pienso yo que incluso una persona convertida a Cristo, aún en esa etapa de su vida, le es un poquito difícil transmitir el mensaje. Él me invitaba a su congregación, asistía, me llamaba la atención oír el mensaje de la palabra, pero como yo lo digo con mis propias palabras, nunca me amaneció. Nunca pude comprender lo que el Señor quizá estaba queriendo decirme en aquellos días. Y bueno, hubo de pasar mucho tiempo dentro de esa etapa de 13 años a los 27, 28 años, en los cuales conocí al Señor Jesucristo ya como una realidad personal. Pues hice todas las cosas desordenadas que cualquier joven inconverso también hace, ¿verdad? O sea que se casó antes de entregarle ya su vida al Señor. Así es. Ese es uno de los grandes milagros que yo considero de parte del Señor en mi vida, porque, bueno, mi esposa se convirtió primero a Cristo, una diferencia de 15 días, y lo considero un gran milagro, digo yo, porque, bueno, nuestra vida fue de inconversos, nuestro encuentro fue como inconversos, y por supuesto ninguna cosa agradable que contar al respecto, ¿verdad? Por la vida en desorden, esa ignorancia, esa tiniebla en la que uno está sumergido, pero gracias al Señor el día que Él nos alcanzó, fue con una diferencia de 2 semanas. Primero ella entregó su vida al Señor y enseguida lo hice yo, tanto que fue una situación un poquito peculiar porque con la ignorancia, como digo, digo esto como manera de excusa, ¿no? Para poder explicar ciertas cosas, Ajá. pero como la vida de todo inconverso, ¿no? Los hombres somos autoritarios, somos machistas, somos, bueno, todas las cosas malas que uno podría decir al respecto. Y esa fue una de las cosas que a mí me sorprendió mucho porque prácticamente era una mujer sojuzgada. Sin embargo, cuando ella comprendió la gracia y la misericordia de Dios, le entregó su vida a Cristo. Y eso me molestó mucho porque yo dije, bueno, ¿y cómo ella hace algo para lo que no me ha pedido permiso? ¿Verdad? En esa mentalidad que habíamos desarrollado. Sin embargo, cuando traté de detener ese hecho, el Señor me detuvo. Yo siempre he dicho, el Señor me cayó en ese momento, pero 2 semanas después quiso la gracia del Señor que yo pudiera entender lo que es la salvación, ver a Jesucristo como lo que Él realmente es, y desde esa fecha hasta el día de hoy mi vida no se ha apartado de los caminos del Señor. ¿Ya tenían niños? Sí, teníamos ya nuestros 3 hijos, Bárbara, mi hija mayor, Susana, mi hija segunda, mi mano derecha en el ministerio para toda la parte administrativa, Francisco, mi hijo más pequeño, que también trabaja en el ministerio, Bárbara también, la mayor, también trabaja, y ya estaban los tres. De hecho, nuestra hija mayor, así en cierta forma, Dios la utilizó para definirnos un poquito más. Yo sé, y por eso entiendo tanto, ahora ya en el trabajo pastoral entiendo muchas situaciones, porque eran días en los que uno entiende la gracia de Dios, pero enraizados en nuestra religiosidad, para uno es muy difícil desprenderse de ciertos nexos. Dentro de toda la familia, mi familia materna y paterna, yo era el primer cristiano, y eso significa una presión muy fuerte, porque éramos familias con toda la tradición, lo voy a decir muy abiertamente porque así fue, del catolicismo romano, y cuesta mucho desprenderse de eso. Por el contrario, la familia de mi esposa, ella era la oveja negra, era la inconversa, y mis cuñados ya eran convertidos dentro de cierta denominación. Entonces, mis hijos crecieron o nacieron, los tuvimos nosotros dentro de esa etapa de inconversos, pero un día llega mi hija mayor del colegio y me dice, papi, hoy en el colegio me preguntaron, ¿yo qué soy? Soy religiosamente hablando, ¿no? Y entonces esa pregunta me hizo reflexionar mucho. Nosotros todavía estábamos, y quizá un poquito más mi esposa, debo ser honesto, como queriendo no dejar de identificarnos, ya salvos, imagínense eso, ya salvos, pero todavía sintiéndonos un poquito atrapados por la presión familiar quizá a nuestra herencia religiosa. Pero cuando llega mi hija me dice, en el colegio me preguntan, ¿yo qué soy? Porque van a haber clases de un tipo y van a haber clases de otro tipo, o sea, ¿qué es lo que
dónde me debo identificar. Y entonces platicamos como padres de familia y tomamos la decisión, o sea, nos íbamos a definir por donde habíamos encontrado la verdad. Pero ese detalle yo siento que Dios lo utilizó para acelerar un poquito nuestra definición, ¿verdad? Era obvio que a donde habíamos estado antes no teníamos mayor ni conocimiento, ni gracia, ni verdad en ningún sentido, ¿verdad? Ahora conocíamos a Jesucristo, y tal vez un detalle muy interesante, hermana, es que nosotros no nos convertimos en una iglesia, sino en una reunión de hogar, en un discipulado de hogar. Entonces, antes de, de visitar una congregación, nosotros en ese discipulado, ahí aceptamos a Cristo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo y fuimos bautizados en aguas. Hasta después de haber pasado ese proceso en un lapso más o menos de 2 meses, visitamos la congregación en la cual estuvimos durante algunos años, hasta antes de ciertas cosas que se sucedieron y que abrió la puerta del espacio para el llamamiento ministerial. Qué lindo, qué bonito que el Señor rescató a la familia completa y que caminaron juntos hasta la fecha, y también los hijos le sirven al Señor. Qué bendición. Sí, hermana, es una bendición. Y luego su llamado, ahora cuéntenos cómo llegó a ser pastor. Como le contaba, hermana, nosotros estuvimos congregándonos dentro de esta iglesia, y voy a identificar una iglesia de Ministerio Selim, bajo la cobertura del apóstol Otoniel Ríos Paredes. Sin embargo, por ciertas situaciones, cositas que pasan, que no deberían de pasar, pero se suceden, tuvimos que retirarnos de la congregación en el año 95. Y me recuerdo que fue un paso bastante difícil, sobre todo porque dentro de la misión donde yo me convertí, se desarrolló en mí un amor muy profundo por la palabra. De hecho, los fundamentos y las bases doctrinales que hasta el día de hoy yo sostengo parten de ahí. O sea, son mis fundamentos. Yo siempre hago esta analogía, como el manejar bicicleta, ¿no? Se dice, el que aprender a manejar bicicleta nunca se olvida, el que aprendió nunca olvida. Yo lo digo de esta forma: yo aprendí mis bases y mis fundamentos doctrinales del apóstol Ríos Paredes, porque era la cobertura de la misión, y hasta el día de hoy siguen siendo mis fundamentos sobre los cuales sigo trabajando. Entonces, en el año 95 nosotros nos retiramos como familia, y bueno, habían muchas inquietudes. Sin embargo, nunca existió la expectativa de un trabajo ministerial. Vino a ser una sorpresa, pero yo me recuerdo que en aquellos días era enero del año 96, y mi esposa ha sido una mujer que Dios usa mucho. Es una mujer que tal vez hasta podría decir en cierta forma me da un poquito de celo espiritual por la forma como ama a Dios. O sea, la forma como ama a Dios es algo sorprendente. Y en aquellos días el Señor le habló a ella por medio de sueños y de alguna visión, recuerdo yo. Y entonces a través de sus sueños el Señor nos marcó una pauta de tiempo que a mí me llamó mucho la atención. Pero debo ser honesto en algo: de toda aquella experiencia de principios del año 96, yo poco creí, pocas cosas pensé yo que fueran verdad. Sin embargo, en el tiempo que el Señor a ella le había marcado, justo el tiempo que ella le había marcado, vino el llamamiento del Señor, envuelto de toda esa incertidumbre, como es lo más normal. No era un llamamiento como una delegación pastoral, pertenecer a una organización y que la autoridad máxima llama a una persona y le dice: mira, tú te vas a ir para este lugar o vas para aquel lugar, y esas son zonas abiertas, campos trabajados. Sino todo lo contrario, era un llamamiento a nada, digo yo de esta forma, nada humanamente hablando. A volver a empezar. Era un volver a empezar. Incluso mi madre, que era inconversa en aquellos días, el Señor la utilizó de una manera sobrenatural para terminar de definirme en el llamamiento. Y entonces, dentro de esa incertidumbre, como digo, es un llamamiento al vacío, un salto al vacío. No teníamos, por así decirlo, la certeza de una dirección, sino el testimonio de Dios. Y le creímos a Dios, le creí a Dios, y empezamos un trabajo discipular con 4 personas.
una hermana que hasta la fecha es una gran bendición para mí, una mujer que ama mucho a Dios. Yo recuerdo que ese día yo le hago una llamada por teléfono. Estábamos congregándonos en cierto lugar con un hermano al que bendigo mucho, creo que él ya no está en el país, pero lo bendigo mucho porque fue un hombre muy sabio que en aquellos momentos de necesidad me tendió la mano. Sin embargo, cuando vino el llamamiento, el Señor me indicó con toda claridad que no me quería trabajando en esa zona. Hablé con este varón y él me dijo algunas palabras un poquito fuertes, pero palabras muy, muy espirituales. Entiendo yo en ello el texto de la Escritura que dice que fieles son las heridas del amigo y engañosos los besos del enemigo. Porque me dijo palabras muy fuertes, sin embargo me afirmaron mucho. Y entonces en esa ocasión yo recuerdo, por la tarde tomo el teléfono, llamo a esta hermana que le comento, hermana Carmen Palacios, voy a decir su nombre, y le comento acerca de lo que estaba sucediendo. Es una mujer que ha bregado mucho en el Evangelio. Y entonces me dice, bueno, para ser un poquito detallista quizá, le comento que yo tenía necesidad de platicarle para contarle los pasos que yo estaba, las decisiones que estaba tomando, porque ella estaba integrada a la misma congregación donde yo estaba y teníamos una relación de amistad muy estrecha. Me reúno con ella por la tarde y me llamó mucho la atención que justo tenía su Biblia sobre la mesa de centro de su sala y como ella a cierta edad, ¿no?, los anteojos marcaban una página. Entonces abre su Biblia, me dice, hermano, leyendo la Biblia hoy en la mañana siento que el Señor me dio para usted una palabra. Y justo era el texto de la Escritura que dice: ¿por qué iremos y predicaremos la palabra más allá de donde vosotros estáis, para que nadie diga que trabajamos en la labor de otro? Eso me definió mucho, porque yo sabía que era una palabra de Dios. Tenía que arrancar de cero, como se dice corrientemente, y entonces empezamos a reunirnos en el mes de octubre del año 96 hasta el día de hoy. 4 personas que arrancamos en aquellos días hasta el día de hoy. Qué lindo. Si usted quiere comunicarse con esta iglesia, Ministerios Iglesia de Cristo Roca Eterna, llame al teléfono 7823-4682. Ese es el teléfono de la iglesia. Recuerde que la iglesia está en la zona 7, Colonia El Rosario. La dirección le va a aparecer ahí en la pantalla. Estamos conociendo al hermano Alex Hernández, el pastor de esta congregación preciosa que ha crecido, y usted va a ver lo bonita que está, ya lo va a ver predicando en algún horario establecido en el canal. Quisiéramos también invitarle a que visite www.ministeriosrocaeterna.org, o si quiere escribir un correo también para la iglesia y quiere saber más de este ministerio, info@ministeriosrocaeterna.org. Hermano, cuéntenos cómo está la iglesia. Bueno, yo creo que de las cosas que aprendemos dentro del trabajo ministerial se refleja un poco en el trabajo como padre de familia. Los padres de familia vamos viendo los procesos y las etapas de crecimiento de nuestros hijos. Podemos percibir los cambios en su desarrollo cronológico, y bueno, la congregación actualmente siento yo que está en un cambio de etapa. De hecho, en febrero del año pasado nos trasladamos de las instalaciones donde estábamos. El local se había ya hecho pequeño para la afluencia de personas que estábamos teniendo, y de una manera sobrenatural también, porque yo en eso quisiera tal vez ser muy, muy puntual. Las decisiones más difíciles dentro del trabajo ministerial, la guianza de Dios ha sido sorprendente. No lo digo como un gesto de jactancia, no, sino lo digo para darle la gloria al Señor, porque ninguna de esas decisiones ha sido producto de la inteligencia, ninguna ha sido producto de un análisis humano y conclusiones y decisiones, sino todo lo contrario. Dios ha movido las piezas y Él es el que ha hecho, y Él es el que ha abierto las puertas. Y tal vez el trabajo, en este caso mío como pastor, ha sido detectar por dónde Dios se está queriendo mover y seguir esa dirección.
El año pasado, como repito, en febrero del 2009, nos trasladamos a las instalaciones donde actualmente estamos. Entonces, pues, la congregación está en esa etapa de desarrollo, de crecimiento, de consolidación, podría decir. Eh, Dios ha sido bueno, nos ha visitado, nos está visitando, y ahora pues esta es una nueva experiencia para nosotros, ¿verdad? Dar este paso a la televisión es un nuevo paso, entonces podría decir que estamos en ese proceso de desarrollo y de consolidación. Y de crecimiento. Y de crecimiento. O sea que sí estaban en la misma zona. No, estábamos en la zona 11, en la 15 avenida de la colonia Carabanchel, entre la séptima y la octava calles, por ahí estábamos. Estuvimos unos buenos años por ahí. O sea que para los que no sabían, es la iglesia que estaba en la zona 11, en la Carabanchel, la que está ahora en la colonia El Rosario. A veces se nos desaparecen las iglesias, ¿verdad? Hay personas que tienen la inquietud de decir, yo voy a ir a esa iglesia, pasan enfrente y de repente se les van y pareciera que perdieron la oportunidad. Nos ha sucedido eso. Hemos tenido algunas visitas que nos dicen, mire, les perdimos la pista, no sabíamos dónde estaban. Sí. Pero ahora ya nos han identificado, pero sí estábamos en la 15 avenida 736, zona 11 Carabanchel, y ahora pues acá en la dirección que usted amablemente ha estado mencionando. Amén. Y cuéntenos qué actividades tiene la iglesia, qué congresos, seminarios, talleres, qué cosas tiene, aniversarios, qué celebran, a qué podemos invitar a los hermanos que están pendientes. Bueno, desde un inicio tratamos de desarrollar una actividad bastante integral, poner atención y cuidado a los diferentes segmentos y las diferentes categorías de las que se conforma una congregación. Entonces quizá no tenemos actividades tan puntuales como congresos anuales, ese tipo de cosas, aunque sí está en proyecto empezar a hacer algo, pero el trabajo ha sido más orientado a desarrollar cada uno de los diferentes segmentos. Tenemos actividades específicas para damas, que es un desayuno que hacemos mensualmente, los sábados por la mañana. Tenemos un almuerzo para varones, que se hace también mensualmente el día sábado al mediodía. Se atiende a los jóvenes en 3 grupos distintos, tratando de ordenarlos de acuerdo a sus intereses. Un grupo que le llamamos de jóvenes mancebos, lo que comúnmente se llama adolescentes. Ellos sí reciben un equipamiento más los días domingos, ¿verdad? Más dentro de las actividades generales. Pero para jóvenes tenemos actividades los días sábados. El grupo de muchachos que son algunos saliendo de la etapa de estudios de diversificado, algunos ya dentro del camino universitario, y un tercer grupo de jóvenes que tiene, bueno, ellos usaron este nombre y se llaman Jóvenes en Acción, porque ya es una etapa de, muchos de ellos ya son profesionales universitarios, algunos de ellos empresarios incluso. Entonces ya es una etapa de frutos, ¿verdad? Ya la visión de trabajo es un poco diferente. Luego las actividades normales, los días viernes por la noche tenemos lo que le llamamos el culto de doctrina. Es un culto al Señor realmente, pero una enseñanza más doctrinal. Los días domingos que tenemos la escuela dominical a las 9:30 de la mañana y a las 10:30 el servicio devocional, para más o menos darle un panorama de cómo desarrolla las actividades de la congregación. Qué bien, están muy organizados. Tienen un departamento de niños muy lindo, muy organizado también. Déjeme contarle esto como algo muy personal. Yo pienso que si hacemos un buen trabajo con los niños, vamos a evitarnos ciertos problemas en futuro. Es muy triste, y voy a decir esto porque ha sido parte de mi experiencia, de la experiencia que me ha golpeado mucho, pero es un poco triste. Mis hijos, a pesar de que ya tenían ciertas edades cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la mayor etapa de su vida la estudiaron en instituciones cristianas, colegios cristianos. Conocí a sus compañeros de clases, sus amiguitos de clases, y ha sido bastante doloroso para mí
encontrar a muchos de esos jóvenes y señoritas hoy en día perdidos en el mundo. Aquellos muchachos que recibieron algún conocimiento escritural, algún conocimiento de Dios, hijos de cristianos, es doloroso encontrarlos hoy viviendo la vida que vive un perdido. Eso de mi experiencia personal me ha comprometido mucho al trabajo con los niños. Entonces hemos tratado de desarrollar un trabajo muy integral con los niños, con bastante responsabilidad, mucho compromiso de trabajo. Creo que debe haber un compromiso en primer lugar un amor muy grande por ellos, pero he hecho una especie de convenio con los padres de familia. Nosotros hacemos nuestra parte como ministerios y ellos hacen su parte como padres de familia. Y el trabajo con niños lo hemos dividido en dos fases, en dos partes. La primera es el trabajo de instrucción, pero la instrucción la traducimos como el trasladar información, ¿no? Dar clases bíblicas, estudios bíblicos, canciones que hablen de cosas de la Biblia, personajes bíblicos, pero personalmente considero que eso no es todo lo que hay que hacer con niños, porque quizá dejamos de hacer la parte más importante, que es la parte formativa. Hacemos la parte informativa, pero no hacemos la parte formativa. Y como ministerio y yo como pastor me he comprometido mucho en trabajar todo el segmento, porque realmente el trabajo arranca desde lo que nosotros le llamamos corderitos, que es la sala cuna tradicional, hasta está unido en una sola línea hasta los jóvenes en acción. Es decir, nuestra meta, si es que el Señor no viene antes, es llevar a los niños desde que están en la sala cuna hasta que los veamos como profesionales universitarios desarrollándose, pero siempre con principios, con convicción, con fe, como escribió el apóstol Pablo a Timoteo y le dijo: persevera en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, porque desde niño has sabido las sagradas escrituras. Entonces, como pastor pretendo desarrollar ese trabajo, y por eso hemos invertido tiempo y lo más que podemos de recursos para hacer este trabajo con los niños. No queremos solamente trasladarles información bíblica, queremos formarlos como verdaderos hijos de luz, como verdaderos hijos de Dios, y considero que es un trabajo que se puede hacer. No descansar hasta no verlos pasar por todo su proceso, entendiendo, por supuesto, porque no lo podemos dejar de lado, que sus cambios, sus etapas de transición de niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes, de jóvenes a jóvenes adultos, pues lleva lo que cada transición conlleva, ¿no? Qué lindo, qué bonito que le den ese lugar a los niños, eso es muy importante. Hermano, y para el futuro de la obra, ¿qué tienen planeado? ¿Se van a trasladar o van a durar un tiempo ahí? ¿Qué planes y qué promesas tienen? ¿Y qué promesas hay? Yo le decía antes que las decisiones más importantes en mi vida personal y en mi vida ministerial, Dios ha intervenido sobrenaturalmente. Insisto, no lo digo como un acto de jactancia, lo digo porque no puedo decir yo que ha sido un programa exitoso que yo he hecho de mi vida y por eso las cosas han salido así, o un programa exitoso que he hecho como pastor y por eso el ministerio se ha desarrollado así, sino ha sido el Señor realmente llevando cada una de las decisiones. En una sesión de trabajo que tenía esta semana, una persona hacía una observación y me dice: pastor, nos acabamos de trasladar y pareciera que ya nos tenemos que ir otra vez porque se ha dado ese fenómeno de crecimiento. Tal vez planes a futuro podría sintetizarlo en esta idea: lo que Dios quiera, la dirección que Dios marque. Hoy estamos acá iniciando esta experiencia, no digo aventura, sino esta experiencia en la televisión. Siempre supe que era algo que Dios quería, pero no sabía el momento en el que Dios lo tenía determinado. Creo, estoy firmemente convencido, ese creer lo digo no intelectualmente, sino como un acto de fe, que nos estamos moviendo en el tiempo de Dios, que era el momento en el cual el Señor quería que diéramos este paso hacia esta experiencia. ¿Qué traerá Dios en el camino? Pues es algo que el Señor lo sabe y lo conoce. Como usted dice, en el proceso de desarrollo del programa en el canal, pues la gente irá conociendo cuál es la visión del ministerio, cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas, qué es lo que pretendemos desarrollar dentro de la obra del Señor,
consistente a lo que el Señor ha puesto como parte del llamado ministerial. Y van a tener que estar pendientes porque va a haber que abrir otros horarios de servicio seguramente, ¿verdad, hermano? Como le digo, hermana, a lo que Dios quiera. En eso resumiría yo, ¿verdad? Siempre Amén. he dicho, yo tengo un punto muy personal. Si en cualquier cosa que el Señor o que sucede, que se acerca a mi vida personal o ministerial, si yo siento que Dios no está, lo pienso 100 veces. Pero cuando tengo el testimonio que Dios está en algo, aunque el panorama no se vea claro, me lanzo de cabeza, porque Sí, yo sé amén. que es el Señor el que tiene el control de todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Qué consejo tiene para las personas que van a estar ahora pendientes de sus enseñanzas, pero también están acá en el mundo, viviendo, enfrentándose a problemas, con planes? ¿Qué mensaje, qué consejo tiene usted para los hermanos? Para los hermanos, quiero ser bastante panorámico en lo que voy a decir, pero también voy a ser consistente con la Escritura. Mi consejo es el cuidado quizá que debemos tener, aún como hijos de Dios, como cristianos. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, siendo usados por el Señor en cierto carácter profético, me atrevería a decirlo, nos hicieron cada uno de ellos por su lado advertencias. Cuando estos tres hombres de Dios vieron a la iglesia de Cristo en el final de los tiempos, vieron algo que no necesariamente es agradable pensarlo para nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo ve a la iglesia del Señor, ve a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo en el final del tiempo, pero la ve apostatando, la ve como una entidad que ha sido infiltrada por demonios, por espíritus de engaño, por doctrinas de demonios. Se lo escribe él a Timoteo, le dice, mira, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos. El apóstol Pedro, por su lado, nos advierte que en los últimos tiempos, dice, se introducirán falsos maestros con enseñanzas heréticas. Y el apóstol Juan, en sus cartas y en el libro de Apocalipsis, nos advierte sobre probar a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y nos advierte sobre doctrinas y nos advierte sobre movimientos. Mi consejo como ministro de Dios al cristiano de esta época, de este tiempo, es poner cuidado y atención a su responsabilidad como hijo de Dios, ser consistente con la integridad de la Escritura. El apóstol Pablo dio una recomendación de un consejo que yo lo tomo como algo personal. Dijo él, escuchadlo todo, retened lo bueno y desechar lo malo. En eso creo yo sintetizaría también mi consejo.